Plataforma Sin Fronteras.media. Es un gusto continuar conectados con todos ustedes para compartir nuestros diálogos de esperanza en la construcción del mundo donde hay señales del reino de Dios, de la vida, a partir de todas las luchas, compromisos de nuestros territorios y también teniendo en cuenta la realidad que vivimos cada día. Y hoy queremos hablar de la realidad del contexto geopolítico, social, eclesial, económico que vivimos y las consecuencias de todo eso que vivimos cada día aquí en Ecuador. Y tenemos con nosotros hoy la dicha de tener con nosotros, que ya lo conocemos, Napoleón Saltos, que es docente universitario y también es miembro de la Comisión de Justicia y Paz aquí en Ecuador. Y queremos así dialogar sobre un análisis de esta coyuntura que estamos viviendo en este momento, porque tenemos así algunas situaciones que creo que nos cuestiona y queremos saber así un poco por dónde va el tiro, porque tenemos ahí elecciones anticipadas, prácticamente una persecución a todos los líderes que intentan trabajar en la cuestión de los derechos humanos, la cuestión de la implementación del proyecto Minerías para acabar con la minería ilegal, pero cómo aclarar todo esto, el IVA que sube en la canasta familiar, la cuestión de la violencia, ahora el toque de queda aquí en Quito a partir del 3 hasta el 18 de mayo. ¿Qué significa todo esto en este contexto que estamos viviendo? Entonces queremos dialogar con Napoleón hoy para ver un poquito y aclararnos algunas cuestiones que creo que nos ayuda a estar conectados con todo lo que nos está pasando. Bienvenido. Y ya nos conocemos ya de otros momentos aquí para dialogar un poco sobre estas cuestiones. Gracias por la invitación. Y como usted señalaba, estas conversaciones son para ver cuáles son los signos del reino. Para ver por dónde puede haber una salida en relación al compromiso que tenemos como cristianos. Usted ha señalado dos elementos que me parece que pueden ser el punto de partida. Uno, este mundo global que vivimos, este contexto geopolítico que va a ser el que de alguna manera encuadre o casi determine lo que pasa en cada país. Claro. Estamos viviendo un periodo a la vez confuso pero esperanzador, porque una transición tiene las dos cosas. Una transición tiene esta confusión, este caos, esta incertidumbre, la violencia, las guerras. Parecería que el mundo se acaba, pero también tiene el otro lado, el lado de la luz, el lado de la esperanza, la palabra. Por eso tenemos que ver la sombra y la luz. Y yo creo que uno de los signos de los tiempos del reino es que nos llegan los papas a tiempo. Porque Francisco tuvo una tarea. Cada papa creo que viene con una misión. Claro. Francisco insistió en el cuidado de la casa común, en Fratelli Tutti, en la hermandad. Llega León XIV y le toca enfrentar este mundo y no se calla. Y él dice, no me callaré. Y lo dice frontalmente y aparece entonces una voz, en medio de esta confusión, yo diría una voz que nos puede orientar, que nos puede decir para dónde se mueve el mundo, pero para dónde se mueve el reino. Es decir, siempre es el reino de este mundo. Claro. No es el reino en abstracto. Entonces, en este contexto geopolítico, creo que lo que tenemos que ver es que estamos entrando en un momento de definición, en un punto de quiebre. La transición viene desde antes y
A lo largo de la historia las transiciones siempre se han dado preferentemente a través de la guerra. ¿En qué transición estamos? Yo diría que estamos en dos transiciones. Una civilizatoria, estamos viendo que hay una confrontación y también un diálogo de civilizaciones, y en una transición en términos geopolíticos de una hegemonía unilateral de Estados Unidos, que era el que dominaba, a una hegemonía, llamémosle, multilateral o trilateral y cuatrilateral. Aparecen otras potencias y ahí hay que ver qué hacemos Ecuador, qué hacemos América Latina. Estas transiciones no son una novedad, se han dado a lo largo de la historia. Y la historia no es un camino cerrado. Hay unas pocas oportunidades. Ahí hay investigaciones más o menos a lo largo de la historia. Estoy hablando desde 4.000 años antes de Cristo que consta la historia. Hay 105 transiciones de poder, de mando, que se han estudiado. De esas 105, solo 5 se han dado en forma pacífica. 100 se han dado a través de la forma de guerra. Para no ir atrás, recordemos en nuestro caso, en nuestro siglo, la transición desde la hegemonía que había de Gran Bretaña y la disputa para ver qué sucedía a 2 guerras mundiales. Sí. Hoy tenemos la transición desde una hegemonía de lo que hemos tenido el orden occidental, encabezado por Estados Unidos, por Europa, que entra en crisis, entra en declive, aparecen otras potencias y se están dando guerras. La forma de esta transición, desgraciadamente, es la forma de la guerra. Yo me recuerdo que el Papa Francisco ya dijo, estamos en la tercera guerra mundial a pedazos. Sí. Hoy estamos en la tercera guerra mundial. Y el riesgo es que esa confrontación puede llegar a una confrontación atómica, nuclear. Trump, que en medio de sus locuras a veces dice verdades, dice, Estados Unidos tiene el potencial atómico para destruir 167 veces el mundo. Oh, Dios. Ese es el riesgo, ese es el momento inminente que estamos viviendo, esta transición que se presenta a través de formas de guerra y de violencia, y en medio de eso aparece el Papa, el mensajero de la paz, pero en concreto, no en abstracto, y frontal, y diciéndonos cuál es el compromiso que tenemos en cada uno de los países. En este contexto, uno se da cuenta que la manera de ejercer la política está usando la religión como instrumento político, no tanto de una fe de compromiso, sino de rescatar también cosas ya el David poderoso que enfrenta. ¿Cómo leer esta realidad de que estos tiranos del mundo, como dice el Papa León, que destruye pocos tiranos que están destruyendo el mundo, cómo usa la religión, la fe, que se consideran como hombres divinos que tienen una misión a cumplir? Al haber una crisis civilizatoria, las preguntas fundamentales regresan. Porque nosotros mismos vivíamos en todo lo que es el pensamiento occidental, la racionalidad, la ciencia, etcétera, etcétera, que tampoco estoy diciendo que hay que renunciar. Claro. Pero como que teníamos todas las respuestas. Cuando hay crisis civilizatoria, regresan las preguntas y nos cambian las preguntas, y ahí viene el problema. Y entonces aparecen estas preguntas de fondo. Porque ¿cuáles son las preguntas que se está planteando en el mundo? ¿Cuál es el destino de la humanidad? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es la vida? Yo diría que incluso las preguntas ahora, ¿qué es el bien? ¿Qué es el mal? ¿Cuál es el nuevo orden ético mundial? Sí. Entonces, esas preguntas no pueden ser respondidas parcialmente. La ciencia tiene su papel, la tecnología tiene su papel, pero por eso regresa, bajo diferentes formas, el papel de, yo diría, de un lado de la religión, pero me iría un poco más allá, de lo sagrado. Porque hay temas que no se pueden explicar. Hay temas que solo con la racionalidad no podemos llegar.
a veces vemos tanta irracionalidad, o sea, esta violencia a uno le hiere, Sí. pero tenemos que buscar allá a través de una realidad que trasciende. Entonces aquí viene un campo de batalla que podemos llamarle también una disputa civilizatoria, porque durante 500 años, 600 años ya, había dominado la visión occidental, y esta visión occidental tenía un acompañamiento religioso que era el cristianismo. Claro. Nosotros somos parte de ese predominio, ya sea bajo la versión católica o bajo la visión protestante o evangélica. Pero Sí, ha las ejercido un papel cruzadas, las guerras religiosas, era. Entonces, prácticamente desde ahí ha ido predominando, y las otras visiones civilizatorias que tienen forma religiosa han quedado subyugadas. ¿Qué pasa ahora? Yo creo que este es un signo de los tiempos interesante, porque empiezan a levantarse esas voces. Ahora es posible abrir un diálogo civilizatorio, así como hay esta confrontación bélica. Sí. Y yo creo que el Papa en eso es un maestro. Mire lo que acaba de hacer. Le invitan a Estados Unidos para celebrar los 250 años de fundación de Estados Unidos. Y él dice, mejor me voy a África. Ya solo eso es un símbolo. Sí. Y se va a África y más allá, porque él ha sido claro. Yo no quiero entrar en ningún debate político con Trump. No es que le tenga miedo, pero no es esa mi tarea. Claro. Mi tarea es anunciar el Evangelio, anunciar sobre todo en este momento la pacificación, la paz como esperanza. Entonces, me parece que en lo que usted señala, sí hay este retorno religioso bajo, de un lado, de formas de fundamentalismo. Sí. Fundamentalismo, bueno, lo estamos viendo en Trump, y fundamentalismo en Netanyahu. Ahí hay una alianza que hay que entenderla. Se la llama la alianza cristiano-sionista. Un cristianismo evangélico que tiene su interpretación, sobre todo utilizan el Apocalipsis y coinciden en que este es el momento de la reconstrucción del templo, el momento de los pueblos elegidos, y creen que les toca a ellos gobernar el mundo cuando ya están en decadencia. Claro. Y hay la otra palabra. Este es el momento del diálogo civilizatorio, del diálogo. El Papa en este viaje decía, las visiones religiosas pueden ser en diálogo un momento para abrir el camino de la paz. Por eso es que visitó varios sitios, dialogó con los representantes de uno, de otro lado. Y creo que esto hay que recibirlo con profundidad, porque así como hay fundamentalismos, hemos visto cosas horrorosas. No quiero politizar aquí, pero yo cuando veo fotos de Trump representándose como Jesucristo, o sea, yo siento como cristiano una rebeldía, o sea, claro. es algo que nos mueve. Sí. Digo, hay esos fundamentalismos. Hay el proyecto del Gran Israel utilizando una lectura, ahí habría todo un debate teológico incluso de esto del pueblo elegido. Pero hay lo otro, hay un revivir de la religiosidad, un revivir de la esperanza a través no solo de la palabra del Papa, sino también de los compromisos que hacen los cristianos en los temas fundamentales del mundo. Sí, porque también leyendo algunas cosas por ahí, que todo este contexto ahora llaman la teología del dominio, ¿no? Que a través de esta manera de gobernar usando a veces las afirmaciones bíblicas para justificar lo que ellos quieren como proyecto político, ¿no? Entonces, sí, entrando un poco más concretamente en nuestra realidad ecuatoriana, la cuestión de las elecciones anticipadas, porque como la encargada ahí del Consejo Nacional Electoral es por el fenómeno del niño, pero hay aquí algo un poquito más. ¿Por qué anticipar las elecciones? ¿Por qué en Estados Unidos en noviembre también hay elecciones? ¿Qué conexiones hay aquí
dentro de este contexto que no es adelantar las elecciones que va a resolver la cuestión aquí. En, en las redes siempre hacían una pregunta a la presidenta del CNE, el fenómeno de qué niño. En todo caso, ¿qué es lo que estamos viendo? Y conectando con la primera parte, yo diría que el gobierno de Noboa es un gobierno orgánico, es un gobierno que recoge el camino que está desarrollando el poder norteamericano. Y ese camino tiene varios componentes. Un objetivo en el plano político en cada uno de los gobiernos, no solo en el Ecuador, es el paso de una democracia más o menos formal, más o menos con todos los límites que ha habido esta democracia representativa, a lo que podríamos llamar a regímenes autoritarios, de control de todas las instituciones. Claro, hemos vivido experiencias de esas, pero en el caso de Noboa tiene una forma mucho más radical. Noboa gana las elecciones y en este plano, ¿qué es lo que logra? Controlar el Ejecutivo en la primera fase, pasa a la segunda fase y empieza la gran campaña. Controla la Asamblea, Consejo Nacional Electoral, no necesitamos decirlo, Fiscalía, todo. Pero quedan ciertas brechas. ¿Cuáles brechas son las que quedan? El Consejo de Participación Ciudadana. Entonces vamos a reformar el Consejo de Participación Ciudadana para que sea la Asamblea la que decida quiénes son los representantes de los organismos de control y sobre todo de la justicia, porque esa es la clave. ¿Qué más le falta controlar? Si ya tiene la Asamblea y tiene todo lo demás, le falta gobiernos seccionales. Y por eso es que esta es una de las razones del adelanto de elecciones. Porque si tiene control del árbitro, del CNE, si puede definir la cancha adelantando las elecciones y puede sacar a algunos jugadores, ¿cuál es el objetivo? Tomar el control de los gobiernos seccionales. Y con eso tendría entonces un control prácticamente de la institucionalidad del Estado. Poco le quedaría. ¿Qué es lo que quedaría? Y no sé hasta cuándo soporte la Corte Constitucional. Es lo único que quedaría como fuera de este juego de control absoluto. Esa es una de las tendencias. Y tiene la posibilidad en ese plano no solo de adelantar elecciones, ese es uno de los fenómenos, sino cambiar las reglas. Cambiar el tiempo es fundamental, pero vamos a hacer una comparación deportiva. Si yo sé que voy a jugar el partido definitivo de la Copa del Ecuador y logro que la directiva de fútbol de acá ponga tarjeta roja y no les deje intervenir a 5 de los principales adversarios, ya, aseguro la cancha. Ahora, ¿qué es lo interesante? Siempre hay que insistir en esto, que sí, los de arriba pueden hacer todos sus arreglos, todos sus poderes y todos sus debates, pero hay una voz desde abajo. Claro. Y puede ser, y esa es la gran pregunta, a ver, ¿cómo hacemos frente a esta jugada electoral institucional? ¿Qué vertientes pueden sacar una respuesta diferente? Porque estas elecciones de noviembre coinciden con la consulta. Quiere hacer una consulta precisamente sobre el Consejo de Participación Ciudadana y parece que están preparando dos preguntas más que atrapen porque sabe que necesita algo que le empuje. Bueno, ¿qué están discutiendo los movimientos sociales? ¿Cómo convertimos esa consulta en un plebiscito y le volvemos a decir no? Y eso puede juntar a la gente. Claro. A nivel institucional, hay posibilidad también dentro de las reglas constitucionales de la revocatoria del mandato. Entonces, ¿puede ayudar o no puede ayudar? Esta es la discusión que hay. ¿Qué es lo que quiero señalar? Otra vez, sí, hay este gobierno que yo lo llamo un gobierno orgánico con el proyecto geopolítico, sobre todo norteamericano, pero también hay la voz desde abajo. Hay esta voz que es la que tenemos que escuchar y al escucharla ver qué caminos abre. Sí, porque creo que
las cuestiones, ¿no? Entonces hay por parte de movimientos sociales, de organizaciones, de la convocación de un paro nacional o de la revocatoria del mandato del presidente, todo esto tiene conexiones, y creo que la base tiene su voz, tiene su fuerza para también decir no a todo un proyecto político orgánico porque aquí también otra cuestión, este estado de excepción que el gobierno decreta de poner en algunas provincias, lo que va a poner aquí ahora en el Pichincha, Guayaquil, eso resuelve la cuestión, porque parece que, según las estadísticas, que todo el tiempo del estado de excepción, algunas provincias de la costa, donde aumentó la violencia. ¿Qué juego hay aquí, ¿no? Como usted señala, este es un proyecto orgánico. Entonces no es una medida aislada de otra. El adelanto de elecciones tiene conexión con lo que es la estrategia principal de Novoa. ¿Cuál es la estrategia principal? Recordemos, yo diría que el punto de quiebre es cuando en enero del 24 declara la guerra interna. Entonces, en esa guerra interna hay una división entre buenos y malos. Hay una división entre ellos y nosotros. Entonces, hay un viraje político que va marcando la forma de ver la realidad. Pero al declarar la guerra interna, ¿qué es lo que sucede? De un lado, ¿cuál es el justificativo? Vamos a hacer una guerra interna contra los grupos de delincuencia organizada y vamos a perseguirlos y vamos a destruirlos. Entonces, es una salida militarizada. Por eso es que el papel de las Fuerzas Armadas y de la policía suben sin control. Varias leyes para entregarles el ejercicio de la fuerza prácticamente sin control. Ahí le llaman legitimada, pero yo le pondría el otro término. Pero a más de esta acción del Estado, ¿qué es lo que sucede en el lado de la sociedad? Se crea un ambiente de temor y de miedo. Porque la sociedad empieza a ser cercada. La delincuencia organizada se organiza con los grupos de poder y con el Estado. Ahí hay delincuencia organizada. Y sectores de la sociedad son atrapados en ese juego. Esta es la paradoja. O sea, no es que un joven sicario de allá de, no sé, de los barrios de Guayas o de Esmeraldas o de lo que sea, es el gran actor como quieren presentarnos. Entonces, ¿quién es el gran actor? Y no estoy desvalorizando, hay que tomar control también de esos niveles de violencia. Sí. Pero resulta que los Fito, los Pito, los ni sé cuántos, los ni sé cómo, son los actores fundamentales de la historia del país. No, señores. Y esto es lo que tenemos que clarificar. No. Estos Fitos actúan porque tienen y están organizados con el poder económico y el poder político, y eso ha ido apareciendo. Porque la clave, incluso si hablamos en términos de narcotráfico, es que el Ecuador se ha convertido en el principal exportador de cocaína a nivel mundial. Somos el primer país exportador. ¿Y por dónde sale? Salen por los puertos de Guayaquil. ¿Y en dónde sale? Salen los contenedores del Emporio Novoa. Entonces, querer señalar, y no estoy desvalorizando, estoy otra vez planteando que ahí hay una tarea de la policía, de las Fuerzas Armadas en controlar las GDO, pero ir a la raíz significa ver cuál es la raíz de reproducción del capital criminal y cuáles son los resortes de poder que amparan a estos actores que están escondidos, a estos actores que no aparecen aquí en el Ecuador. Sí. Pero si leemos la prensa internacional, parece absolutamente todo. Claro. Aquí en el Ecuador hay un control de los medios. Sí. Los medios ocultan, no informan, pero leamos, yo les invitaría ahora que seguramente escuchan jóvenes acá, entren en Google, entren a googlear nomás, y más si es que tenemos inteligencia artificial.
y vean cuáles son los informes reales. No, no creación, tampoco se trata aquí de atacar. Sobre, por ejemplo, lo que es la comercialización de la cocaína a nivel mundial, sobre qué es lo que demuestran cuando en Italia, cuando en Rusia mismo, cuando en Europa en general, toman y descubren algunos alijos, algunas cargas de cocaína. ¿En dónde vienen? ¿De dónde han salido? Claro, acá dice que no saben. Acá dicen que, no sé, cómo toneladas de cocaína salen sin que sean vistas, que los puertos no pueden controlarse, solo para poner un elemento. Entonces, esta política, llamémosle de shock, porque es una política que a la vez da un papel alto al Estado, a las Fuerzas Armadas, pero atrás de las Fuerzas Armadas hay otro, y me voy a la cuestión otra vez geopolítica. ¿Quiénes están asesorando? ¿Cuál es la política que lleva Estados Unidos? Una alianza con Estados Unidos y con Israel. Acaba de contratar, seguramente este programa ya está controlado por Palantir. Es la central de inteligencia o la tecnología que está conectada con las centrales de inteligencia norteamericanas e israelitas. Entonces, claro, toda la información está siendo controlada, y esto lo digo no para tener miedo. O sea, yo repito ahí el mensaje del Papa: no me callaré. Sí, sabemos que hay nuevas formas de persecución a los movimientos sociales, de criminalización. No solo han sacado a los jugadores de arriba, han sacado a los luchadores de abajo. Hay una persecución, no ha terminado la persecución respecto al paro de octubre y noviembre. Claro. Siguen persiguiendo y siguen siendo acallados. Le voy a poner un elemento que recién vi. Si en alguna publicación se pone minería criminal o minería internacional que daña y afecta a la naturaleza, puede ser intervenido su medio porque está violando una prohibición que pone la ley. No podemos hablar de minería criminal. Perdón que no le censure al medio. Claro. Es muy fuerte, lo pongo como ejemplo. Es decir, nos controlan incluso el lenguaje. Esta estrategia política de violencia está articulada en una estrategia económica. Aquí se juegan grandes intereses económicos. Quizá una de las novedades cuando hablo de un gobierno orgánico es que eso se dio recién a fines del siglo pasado, cuando se unió el poder económico con el poder político. Los famosos gobiernos plutocráticos, que era que los propios banqueros, los propios exportadores gobernaban. Hoy hay una fusión entre el poder económico del Emporio Noboa, que ha dominado el país en los últimos 60 años, pero se ha unido con el poder político. Esta es una de sus fuerzas. Entonces se une el poder económico y el poder político. A través del poder económico puede controlar sobre todo a los sectores de arriba que hacen el negocio, y a través del poder político pueden controlar a los de abajo, ya sea bajo el mecanismo de bonos, de ciertas asistencias, o bajo el mecanismo sobre todo del atemorizamiento, que es su estrategia fundamental. Sí, porque también leyendo estos días algunas noticias también de la ONU, que una funcionaria de la ONU decía que denunciaba porque hay por parte del poder el cierre de cuentas aquí en Ecuador de gente que trabaja en la cuestión de los derechos humanos, que se bloqueó las cuentas para que no puedan moverse. Hay algunas cosas que uno dice, bueno, pero llegar a tanto... Entonces creo que son consecuencias de todo este proyecto geopolítico. Otra cosa que creo que está dentro de este contexto, la cuestión de la frontera Ecuador-Colombia. ¿Por qué toda este lío de aranceles, pero qué está por detrás de todo esto?
Es una mala copia de la política de Trump, pero es un alineamiento. Hay un momento clave, en medio de toda la bufonería de Trump hay que hacer un seguimiento riguroso porque él va señalando cuáles son los momentos de la estrategia norteamericana. Y justo hace ya unos 40 días, él emitió un mensaje que debiera ser el central que veamos ahora. Él dijo, vamos a pasar, bueno, no en esos términos, yo lo traduzco, de América primero, America First, que quería decir Estados Unidos primero, claro, a la gran América que va desde el Polo Norte hasta la línea ecuatorial. Ahí estamos involucrados. Esta es la estrategia. El Ecuador está contemplado como una pieza fundamental. América Latina está en disputa, tenemos que no cerrar los ojos. He hablado de Estados Unidos, aquí América Latina es una disputa también geopolítica. Hay la entrada de China, alguna presencia de Rusia, pero fundamentalmente de China y de otros capitales. En el Ecuador tenemos capitales turcos. En el Ecuador tenemos otro tipo de capitales. Entonces, Estados Unidos planteó, usted recordará lo que se llamó la doctrina Monroe 2.0. Es decir, repartámonos el mundo, yo hago la traducción. Rusia vaya para allá, aunque ahora se están disputando Irán o Ucrania. China tiene lo suyo, pero aquí en mi casa nadie mete mano. La seguridad hemisférica. Y ya lo trazó, hay un mapa geopolítico, como digo, que va hasta la línea ecuatorial. Y entonces viene una disputa geopolítica, y cuando hablamos de geografía es también territorios. Ecuador es la punta de lanza frente a una distribución del mapa. Si le pintaríamos al mapa de América Latina, iríamos viendo colores. Y allí vamos a ver de un color diferente al norteamericano, para ponerlo así en términos gruesos, está en primer lugar México. Entonces, Ecuador es una punta de lanza en el enfrentamiento con todos los argumentos, la invasión de la embajada bajo el argumento del caso de Glass, etcétera, etcétera, para mantenernos también en esta confrontación entre correísmo y anticorreísmo. ¿Cuál ha sido la respuesta? Y no es que hace un acto, sino que persiste, porque en este momento la confrontación Ecuador-México está llegando a su punto más alto, de manera que el gobierno de México dice, bueno, si es que no quieren, entonces cerremos todas las relaciones comerciales y punto. Enfrenta, en su momento, recordemos el papel que tenía frente a Venezuela, ahora se ha callado por la situación compleja que vive Venezuela, y sobre todo enfrenta a Colombia. Otra vez, ¿cuál es el argumento? La guerra contra el narcotráfico y el terrorismo, y que Colombia no hace nada, y como los medios, es que aquí en el Ecuador únicamente recibimos los medios oficiales, nuestros noticieros, cuando uno ve noticieros, no voy a mencionar ningún canal para que no nos afecte, pero es una copia, es una repetición, son parlantes, no hay fuentes de interpretación de la política internacional. Y entonces esta confrontación, la última confrontación que ha habido entre Ecuador y Colombia, hace aparecer como que está bien, porque Colombia no ha cumplido su función de contener, lo que nos viene es la droga de allá, lo que nos viene es la delincuencia de allá, por lo tanto es un problema de frontera y hay que cerrar la frontera. Y cierran, porque también en Colombia, mire la coincidencia, también en Colombia hay elecciones en este año, en noviembre. También, sí. Estamos... ahí. Las fichas se mueven, ¿no? Claro. Entonces, y mala noticia, por lo pronto para el poder norteamericano, el candidato de izquierda, llamémoslo, de los sectores sociales, está primero en las encuestas. Entonces tienen que ver cómo maneja. Claro. Y ocultan, yo no voy a defender al gobierno de Petro, pero sí me interesa ver los hechos. En esta propia batalla contra el narcotráfico, contra la delincuencia, ¿qué es lo que ha logrado? Y vamos a ver que hay pasos que dan la vuelta. Cualquier dato, cualquier indicador que compararíamos entre los gobiernos anteriores que supuestamente combatían el narcotráfico a través del Plan Colombia
y los resultados que ha obtenido Petro son totalmente diferentes. No voy a profundizar eso, pero esto se oculta. Y entonces quieren presentar a Noboa como el contradictor para decir, acá hay un modelo, le voy a dar todo el apoyo, entonces vienen y hacen operativos. Acaban de hundir una nueva lancha y ¿qué han dicho los de pescadores? Sí. Por eso digo, hay que escuchar la palabra de esta gente, no solo la palabra de arriba. Los pescadores han dicho, si nosotros somos pescadores y nos hunden las lanchas, diciendo que son lanchas de narcotráfico sin averiguar, sin nada. Y eso crea una situación muy difícil para las familias, va abonando este miedo, va abonando, Sí. ya no pueden salir, diríamos incluso a pescar, sus condiciones de vida se aminoran. Y lógicamente eso es un clima que puede favorecer al narcotráfico, al capital criminal, porque ellos sí tienen dinero y pueden atrapar entonces a la población. Claro, porque también la cuestión ahí de la frontera ahí cerca de Sucumbíos, ¿no? Porque los militares atacan ahí una finca porque está produciendo oro que después uno descubre por otros medios que no era tan verdad, que había droga ahí, que había, ¿no? Era una finca que producía alimentos para sobrevivir, ¿no? Entonces, como la estrategia a veces, ¿no? Usa, ¿no? La realidad para presentar una pantalla, ¿no? Porque, como se dice, ¿no? Los medios aquí no informan, porque hay un grupo de periodistas que para distorsionar la verdad y presentar una realidad que no es tan verdad así, ¿no? Entonces... Uno de los mensajes de la palabra es: la verdad os hará libres, pero la verdad hay que lucharla, Claro. hay que construirla. Desgraciadamente la influencia de los grandes medios es poderosa y generalmente la opinión pública va atrás de eso. Pero desde el compromiso cristiano tenemos la obligación por lo menos de contrastar la información. No creer a ciegas lo que nos dice tal periódico, tal canal oficial. Contrastar significa cumplir ese mandato. Hay otro mandato que yo siempre repito, ¿no? Porque siempre nos quedamos a medio camino. Sed mansos como palomas y astutos como serpientes. Claro. Por eso un compañero que estaba en una charla decía que no leen bien. Cree que dice sed mensos como palomas. No, sed mansos como palomas y astutos como serpientes. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Que el cristiano tiene que tener una mirada. Sí. Que el mundo es un mundo opaco, mucho más en estas épocas, y entonces hay que hacer un esfuerzo, y no puede ser un esfuerzo individual, siempre es un esfuerzo comunitario. Claro. La verdad os hará libres, no dice la verdad te hará libre, os hará, siempre está hablando de comunidad, Sí, y esa verdad se construye con la reflexión, con la investigación. Ahora, la comunicación es uno de los recursos fundamentales. Hay un geopolítico que se llama Alfredo Jalife Rama, que señala que el 80% de los grandes medios en el mundo está controlado por el poder israelí. Los jóvenes tienen que saber. No sé si han visto que hay un cambio en la política de TikTok. Sí. Que tanto usan los jóvenes. Algo yo también uso de eso. Ahora TikTok es de propiedad israelí. Y la mayoría. Entonces, ¿por qué utilizan esto? Y hay una copia en el Ecuador. Noboa ha comprado El Universo, compró La Posta, compró la Radio La Calle, etc. O sea, tratan de tomar el control de medios y a través de eso tienen el control de las conciencias, tienen el control de la opinión pública. Claro que lo interesante, y ese es otro signo de los tiempos con lo que usted empezaba, ¿cuáles son los signos del reino? Yo diría que uno de los signos del reino, a pesar de que las redes, todas las redes de Microsoft, todas las redes de X, etcétera, están controladas de arriba por los grandes poderes. ¿Quién es dueño de X? Elon Musk, que es uno de los financistas y uno de los principales ideólogos de Trump.
¿Quién es dueño de Palantir? Junto con Israel es Peter Thiel, que es el financista principal de Trump. Entonces, hay que entrar a las redes, y yo creo que poco a poco algunos sectores comunitarios empiezan a entender eso. Entrar con cuidado, saber que la inteligencia artificial es un instrumento y que podemos, por eso digo, uno de los signos de los tiempos es aprender a utilizar esa tecnología para la palabra, para aquello que dice el Papa. La misión del cristiano es el mensaje evangélico, esa es la misión. Sí, ¿Cómo sí. lo hacemos? Porque ahí también hay que ser autocríticos, a veces lo hacemos tan aburrido que los jóvenes ya no nos escuchan, que nosotros mismos no sabemos utilizar las redes, no sabemos meternos en el corazón y la mente de la gente para ver estos otros signos del reino. Otro contexto, otra realidad que puede ser una consecuencia un poco de toda esta situación es la cuestión de la crisis hospitalaria, ¿no? Que hay estos días, hay muchas cosas por ahí por las redes, ¿no? Que no hay medicina, que hay esto, ¿no? Y después así, ¿no? La esposa del presidente que se va a Otavalo a ofrecer, ¿no? Cosas de salud. Quer dizer, hay aquí, ¿no? Por un lado, presenta una cara, después por detrás hay otra realidad, que hay gente muriendo que porque ya no tiene nada para curar sus enfermedades. La verdad de la política está en la economía, en los intereses económicos. ¿Qué es lo que estamos viendo? Por eso le decía, atrás del modelo político hay que ver qué modelo económico existe. Entonces, hay un patrón económico que corresponde a la visión del mundo que tiene el Grupo Noboa. ¿Qué es el Grupo Noboa? El Grupo Noboa es un grupo de empresarios, sobre todo comerciantes, no productores, ni siquiera banqueros. Es interesante entender. Son comerciantes, agroexportadores e importadores. Esa es su lógica. Entonces, ¿cómo hacemos para abrir las puertas a ese comercio? Y desde esa lógica, lo que hay que hacer es ver el mundo. Entonces, el último tratado, el último acuerdo que acaban de hacer con Estados Unidos, aquello que llamábamos antes los tratados de libre comercio, ¿qué va a suceder? ¿Quiénes son los favorecidos? Condiciones favorables para exportar banano, café, cacao. Y vamos a ver qué pasa con los pequeños lecheros que hay acá. Vamos a ver qué pasa con la gente que produce sobre todo en el agro, en la costa y en la sierra, el maíz, el problema del maíz. Entonces, hay un modelo económico en que favorece a este modelo agroexportador rentista, no al modelo exportador productivo. No favorece la producción agraria, sobre todo agroecológico, sino favorece a los grandes capitales rentistas. Entonces, es un modelo en cada uno de los pasos que da como aseguro este modelo de exportación y de importación. Como aseguro no la producción, y no estoy hablando de producción comunitaria o socialista, la producción simplemente, incluso la producción, ¿qué grandes empresas de producción se han creado? No es el gobierno solo de Noboa, en realidad viene desde atrás. Yo diría en los últimos 15, 20 años no hay una sola gran empresa productora clave que frente a la caída del petróleo, porque el petróleo está agotando sus recursos, sus bienes, ya estamos terminando el periodo petrolero, ¿cuál va a ser la economía que le sustituya? Claro que tenemos. Nosotros podemos ser una potencia agroecológica, uniendo la sabiduría de los pueblos, la fecundidad de nuestros campos y la sabiduría de la ciencia. Hay muchos campos por los cuales rutas por las cuales podríamos salir. Pero además de este primer eje, que llamémosle comercial, viene un segundo eje que es rentista. Ya decíamos la agricultura rentista. Pero junto con esto viene el extractivismo. Es decir, el discurso es, cae el petróleo, sí, ya no tiene el papel que tenía antes, ¿qué le va a sustituir? Además del café, el banano, el cacao, y las cifras sí les dan la razón, entre comillas. Porque ahora la exportación, la agroexportación es mucho más alta, supera en 3 veces los ingresos petroleros. ¿Cuál va a ser la segunda fuente? La minería. Entonces viene toda una política extractivista y de protección. Allí entra la lógica de la lucha contra la minería ilegal.
¿Cuál es el esquema? Los malos son los de la minería ilegal. Si es legal, todo es una maravilla, todo es una bondad. Daña lo Pero, mismo. pero preguntémosles a la gente de Quimsacocha. Allí está la minería ilegal. Yo diría que sí es ilegal, aunque está legalizada por el Estado. Está una compañía que está amparada por el Estado. ¿Y qué hace? Destruye el páramo. Entonces, otra vez, hay una ofensiva extractivista muy fuerte y como quienes detienen, o por lo menos tratan de detener esa ofensiva, son los campesinos, son las comunidades. Aquí viene el ataque del cual hablábamos antes. ¿Quiénes son los criminalizados? Vamos a ver Palo Quemado. Vamos a ver lo que está pasando en Cuenca. En Cuenca hay una persecución después de la gran marcha que hicieron de el Quinto Río. Y no se escucha la voz de la gente. ¿Qué es la democracia? Siempre hemos dicho, la democracia es la voz del pueblo. El caso de Cuenca es quizás emblemático. Me parece que ya van por la tercera consulta, ¿no? Hicieron una consulta local, luego la consulta en Quizacoche y terminaron haciendo la consulta en Cuenca. 82% de la gente dice, vamos a defender el agua y la vida frente a la minería, no topen los páramos. ¿Cuál es la respuesta? Y luego hacen esta marcha, que yo creo que es uno de los métodos, otro de los signos, es encontrarnos todos en esta diversidad, no con bandería, una sola bandera que es, en el caso de Cuenca el agua, habrá que ver en el Ecuador cuál es la bandera para un acuerdo nacional. Por encima tienen derecho los partidos políticos a hacer sus campañas, que lo hagan, pero necesitamos una corriente que recoja esta diversidad. Claro. Entonces, junto con el patrón agroexportador, comercial, exportador y financiero, está el modelo rentista. Y la tercera pata es la alianza orgánica con los sectores que representan esto a nivel, sobre todo, de Estados Unidos y de Europa. También están utilizando otros capitales. Si es hábil, hay algunos convenios también con China, o sea, no es que esté ausente China, pero dentro de este modelo. ¿Dónde están los recursos fundamentales para que puedan capitalizar? Son recursos del bien común. De un lado, el bien común de la naturaleza, que tratan de explotar con este modelo extractivista. Pero en segundo lugar, los bienes públicos, que tratan de apropiarse a través de un mecanismo perverso de privatización. Porque primero matan a la empresa pública y luego dicen, no, estos no responden. Entonces tiene que venir la empresa privada a tomar control. Mire lo que está pasando. Aquí pasó a lo que usted señalaba, la salud. La salud están destruyéndola. Pero veamos paralelamente cómo crecen las clínicas privadas, los hospitales privados. Porque cuando un padre ve a su hijo enfermo, claro, vende, sí, claro, se endeuda, ¿a dónde van a parar? Si es que destruyen el IES. Sí. El IES está en plena campaña de demolición por parte del gobierno. Esto viene desde atrás, digo, no es solo el gobierno de Noboa. Vienen destruyendo el IES, entonces tenemos una situación que hasta los colegios, la Federación Médica acaba de denunciar, o sea, dice, ¿a quién le echan la culpa? Usted decía, va la ministra Otavalo y se enfrenta con la pobre enfermera y la médica, no, es que no han atendido. Y el presidente de la Federación Médica, esto anteayer, me pareció interesante que también ellos despierten. Dice, pero si no tenemos ningún instrumento, o sea, ¿con qué atendemos? Si tenemos una fila ahí para intervenciones quirúrgicas, incluso de urgencia, y si alguna vez podemos hacer una intervención quirúrgica, es porque les pedimos a los propios pacientes que traigan los implementos que nos faltan. Entonces, no hay interés de la salud. La salud, no hay interés de la salud pública como servicio. Hay el interés de la salud como mercancía, porque junto con la destrucción de la posibilidad de una salud pública, gratuita, universal, está la oferta del mercado que va creciendo. No me opongo,
Yo cuando veo avances de algunos hospitales, otra vez no doy nombres para no hacer propaganda, algunos hospitales grandes de acá que nos dicen es que tengo tecnología bariátrica, tengo la última tecnología, digo que bien, parece bien. ¿Quiénes pueden pagar? Que vayan. Pero ¿qué pasa con la gente común y corriente? Destruido el seguro campesino. El seguro campesino fundamentalmente son pequeños centros de salud. Eso es básicamente el seguro. No tienen ningún otro beneficio. Claro, dicen, el problema es que pagan 3, 4, $5 por comunidad. Sí, pero... Entonces estamos dándoles, ¿quién financia ese dinero? ¿De dónde sale? Y se destruye el principio de solidaridad. Este es el momento crítico que vivimos. Como vemos de un lado, este modelo es un modelo orgánico, otra vez económico también, esta alianza internacional, esta línea de privatizaciones, de apropiación, esta destrucción de los bienes, yo digo del bien común. Ahí tenía razón el Papa Francisco, ¿no? Decía, cuiden la casa común. ¿Qué es la casa común? Los bienes comunes. Y los bienes comunes son 3. Bienes de la naturaleza, casa común. Bienes de las comunidades o de los pueblos y el bien público. Esos son los bienes comunes que tenemos que cuidar porque son nuestra base. Que hay problemas, que esas empresas públicas no funcionan, claro, ¿quién los dirige? Que el IES no funciona. ¿Quién dirige el IES? El representante del Ejecutivo, y ni siquiera permiten nombrar el representante que supuestamente es de los trabajadores. Cada uno de estos puntos, así como compone un proyecto orgánico, es también un punto de disputa. Y hay gente, hay actores que están actuando en esos puntos para defender el interés público. Claro, luces delante de todo este contexto geopolítico, ¿hay esperanza? Yo creo que ese es uno de los signos de los tiempos, y regresemos a lo primero que decíamos. Yo le voy a decir ahí un criterio personal. Después de que se fue Francisco y llegó León XIV, como que me quedé una interrogación. ¿Qué irá a hacer este papa? Y le digo un criterio personal porque acabo de ver una valentía, una radicalidad. Sí. No me callaré, no tengo miedo. Esta es mi tarea y lo hago. Sí, sí. Y nos llama. Es que lo interesante de la voz profética, usted sabe que un profeta no solo denuncia, sino también anuncia, es que nos invita a la acción. El último mensaje del Papa, bueno, dice, hoy se necesita que los cristianos asuman en sus manos el destino de cada país. Sí. Y les invito a no tener miedo, a actuar, a anunciar el Evangelio. Entonces yo creo que ese es uno de los signos de los tiempos, así como Francisco, y acabamos de celebrar el primer aniversario de su partida, y su palabra sigue iluminándonos. Sí. Creo que nos llega otro mensajero. Yo diría que una de las tareas, cuando uno asiste a misa, discúlpenme que le diga, y oye unos sermones dominicales, yo les pediría que una de las tareas sea simplemente leer el mensaje de la semana del Papa, nada más, sin comentar, solo aprender a escuchar. Entonces ahí tenemos una luz, yo digo, simbólicamente, ¿no? Porque hay todo este tema mundial del mensaje del Papa y de lo que hablábamos de este diálogo civilizatorio es mucho más complejo. Claro. En segundo lugar, a mí me parece que la esperanza viene desde abajo. No creo, yo mismo he participado en política desde arriba, pero veo como que esa vía está bastante contaminada. Algo podemos hacer ahí. Yo aquí mencionaba el tema de la revocatoria del mandato, pero que es un instrumento parcial, porque supongamos que sale la revocatoria, ¿quién viene? Me parece que la luz que empieza a aparecer es la posibilidad de un acuerdo nacional. Hay mucha gente que está luchando, es que cuando uno va abajo, uno se pregunta, por ejemplo, en medio de la violencia en la costa, como usted decía, que es la que más, Esmeraldas, Manabí, Guayas, ahora el oro está terrible, el oro es una de las zonas más violentas.
uno se pregunta, ¿y cómo vive la gente? No cómo supervive, sino cómo vive la gente. Y uno ve principios de solidaridad. El caso de las Malvinas es quizá el ejemplo más importante. O sea, puede haber, el caso de las Malvinas es un signo porque a la vez está todo esto que hemos hablado, esta política de terror del Estado, entregar a los militares la discrecionalidad, y está la capacidad de la gente frente a ese poder de sostener y de demostrar qué es lo que había y encontrar por lo menos un plano de justicia inicial. Entonces, la esperanza viene desde abajo. Cuando se juntan, yo diría, tres vertientes. Uno, la vertiente que queda de los movimientos sociales. No va a profundizar, ahí también hay crisis, hay problemas de representación, etcétera, pero queda. Hay movimientos sociales. La vertiente que viene desde el compromiso cristiano. En cada uno de los puntos de resistencia anti-extractivista está la iglesia. Sí. En el tema de los 4 de las Malvinas está la iglesia. Y tercero, cuando se junta también una vertiente, yo diría, humanista, democrática, ciudadana, si es que juntamos esas tres vertientes puede haber una fuerza que vaya más allá. Noboa es un accidente, Lazo fue un accidente, ya pasó a la historia. Lo que necesitamos es pensar en este Ecuador que queremos a 20 años y empezar a construirlo. Yo me quedaba mirado cuando veo este conflicto. Los iraníes se han preparado 50 años, tienen un plan de 50 años. Nuestro plan, el plan de nuestros gobernantes va hasta las próximas elecciones. ¿Cómo adelanto las elecciones para ganarlas? Hasta ahí está la planificación del gobierno. Sí. Bueno, abajo la vida tiene su ritmo, la naturaleza tiene su ritmo. ¿Cómo abrimos ese tiempo que siempre es un tiempo más a mediano plazo? La naturaleza se repone lentamente. ¿Cómo hago para ver ese tiempo? Yo creo que sí es posible y me parece que hacia allá tendríamos que encaminar todos los esfuerzos, juntar esos pequeños riachuelos de esas resistencias locales e ir viendo también ahí a través de una práctica de humildad. Claro. Yo digo, la paradoja principal este momento, si vemos, solo veamos en la última consulta, 64% se pronunció contra el proyecto oficial. Quiere decir que hay una corriente ciudadana, una corriente que junta mucho. Pero ¿cuál es la paradoja? No hay una conducción. Tal vez era bueno, porque es una minga. Pero ¿cómo completamos la minga? Con una voz orientadora. Creo que esa es la tarea. Cuando yo hablo del acuerdo nacional, un poco es de eso, y creo que ahora empieza a hablarse. Ojalá encontremos también iluminación en la palabra para juntar esas diversas voces y levantar una voz de esperanza que sí es posible en el país. Muy bien, Napoleón, muchísimas gracias por nos ayudar a entender el contexto geopolítico que vivimos, con todos estos detalles religiosos, social, político, económico, que afecta directamente a la vida de tantas personas, y las consecuencias es la muerte de tantos todos los días, no solo en Ecuador, en todo el mundo, de una geopolítica que no tiene en cuenta la vida, sino la ganancia, y en nombre de una falsa paz que a través de la venta de armas se garantiza la vida para pocos. Entonces, muchísimas gracias, porque creo que nos ayuda y también a tantas personas, porque como hablábamos, los medios oficiales no nos hablan de todas estas realidades. Hacen el juego político de defender un tipo de sistema, de economía, de política, pero creo que es un derecho de todos saber lo que está por detrás de todos estos proyectos políticos, que para que organizados, unidos, podamos así restablecer la dignidad y la vida a través de todos estos medios de la democracia, de la política, de la economía, para que así construyamos un Ecuador y un mundo que tenga vida y esperanza para todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, y sí, creo que
a nuestros seguidores de la plataforma. Creo que eso nos ayuda también a concientizarnos de oír otras fuentes, no solo a veces las que tenemos delante, que nos llena la cabeza de tantas mentiras.